4 de asociados sobre las claves financieras para generar valor. ¿Sí? Es un tema que estuvimos conversando ya hace unas 2 o 3 semanas dentro de la coordinación. Sabemos nosotros, dentro de los presentes, y también estoy seguro que tenemos nociones de la contabilidad y las finanzas, ¿no? Buscamos los financieros generar valor para la empresa. Y esto se ve reflejado en el aumento de las acciones, pero todos cotizamos en bolsa, no todos logramos revisar este indicador de manera diaria. Entonces, ¿qué acciones son las que de manera continua están generando valor para la empresa? Dentro de ese alcance o los frentes que tenemos los financieros, como decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones o gestión, ¿no? Es decir, te doy el pase, que es mejor para ti, que tú, para que presentes y presentes también a la empresa de C4 y asociados. Bueno, buenas noches a todos. Muy contento de estar acá. Gracias, Julio, por la presentación. Gracias a la Universidad Continental por también permitir hacer este tipo de eventos, donde la idea en realidad es poner el conocimiento de lo que nosotros denominamos inteligencia financiera de una manera mucho más cercana, sencilla, ¿no? El tema siempre, digamos, de las finanzas complica muchas de las veces antes de que facilita, pero al final es por un tema de cuál es la perspectiva correcta de manejarlo a nivel empresarial, ¿no? Yo voy a hacer una muy breve presentación en realidad de S4 Inteligencia Financiera, como para que tengan una idea del contexto de lo que vamos a desarrollar más en este conversatorio. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una firma ya hace 4 años acá en el mercado. Yo tengo ya, voy a cumplir 18 años en el ecosistema, quizás parezco un poco joven, pero tengo 38 años. Me acompaña detrás un equipo multidisciplinario, ¿no? Que son consultores también asociados de distintas digamos, disciplinas, tributario, contable, gobernanza familiar, entre otras cosas, que normalmente la idea es poder facilitar y desarrollar en sencillo cualquier necesidad que requiera una empresa. El problema, más allá de ver la lámina, es que normalmente lo que nosotros identificamos, y por la formación que yo he tenido 10 años en el lado institucional y ya 8 años haciendo empresas. Antes de esta empresa estaba en otra empresa. Entonces, lo que me topé en la realidad, tanto teórica como práctica, es que el tema financiero se vuelve muy lejano. Desde que uno quiere emprender, desde la pequeña empresa, uno se sorprendería en la mediana, en la gran empresa, y recién comienza a ver que todo este conocimiento realmente se utiliza en el corporativo, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros nos enfocamos más en las medianas, empresas familiares, que se puede generar muchísimo valor con pequeños ajustes de un poco lo que vamos a conversar en mayor detalle. Bueno, tenemos 20 años de experiencia. En realidad cada consultor en promedio tiene esta hoja de vida, algunos obviamente superan más esto. Lo que se busca siempre hacer es complementar, ¿no? O sea, todo este tema de inteligencia financiera, la verdad que a veces uno cuando lo escucha el concepto piensa, ah, ok, entonces este tipo de empresas viene a reemplazarme a mí desde el lado de la contabilidad, o viene a mí a reemplazarme desde el lado del control financiero, ¿no? O viene incluso a jugarme en contra. Yo soy un gerente, ¿no? Y me viene a jugar un poco en contra porque me puede dejar fuera de juego contra los dueños o los gerentes generales. En realidad no, porque la idea es justamente poder entrar de manera muy personalizada, de manera muy aterrizada a cómo optimizar cualquiera de los procesos por los cuales se están habiendo justamente ineficiencias, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar muchísimo del tema de la valorización de empresa, que abarca varias de las vertientes. En concreto, 3 grandes servicios: gestión estratégica y financiera empresarial, que es el grueso de lo que vamos a hablar ahora, pero también nuestro modelo de negocio permite hacer un acompañamiento patrimonial, ¿no? Entonces, vamos a hablar muchísimo de la tesorería, y la tesorería también conecta con la parte patrimonial, porque acuérdense que cuando uno va creciendo a nivel de una empresa, va generando riqueza, que la riqueza se va acumulando en la tesorería, ¿no? Hay que comenzar a invertir mejor esa tesorería y eventualmente también buscar una estrategia de repartir dividendos, regalías, entre otras cosas. Bueno, siempre es iniciar con un prediagnóstico. El prediagnóstico, más que todo, no se trabaja con cualquiera. Los temas de finanzas tienen que ser muy personalizado, o sea, muy entender la situación de cada uno y sobre eso plantear algo que esté hecho a la medida. Los valores, y me quiero quedar con esto para poder comenzar a conversar con Julio, ¿no? En simple, no venimos a cambiar lo que funciona, sino venimos a ayudarte a entender, a ordenar y a tomar control. Esas palabras son muy, muy potentes, porque a veces
uno en el día a día, en la parte operativa, financiera o estratégica de sus negocios, ya sea que sea dueño o ya sea que sea una posición de gerencia, de jefatura, a veces pasa desapercibido, ¿no? Uno piensa que sí, yo tengo el control, ¿no? Hago mi pago, mi cobranza, pero en realidad normalmente lo que nos encontramos es que es un manejo básico que se puede mejorar, y mejorando y haciendo finos ajustes leves, comienzas a generar mayor valor para la empresa, ¿no? Mayor valor de predictibilidad, visibilidad, orden, y eso también a la hora que te financian, y vamos a ir conversando, tiende a tomar mucha relevancia. Entonces, eso era en sencillo. Con ese contexto ya saben de qué vamos a hablar ahora más en detalle. Julio. Sí, vale, súper bien, Steve. Realmente con la firma de ustedes. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, vale, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces con estos puntos de clave. Este es un conversatorio que al final vamos a pedir la participación de ustedes, de luego con las preguntas. No debe tomar entre unos 40 minutos, 45. Pongo como un punto de clave, Steve, sobre la rentabilidad del accionista, ¿no? Es decir, decisiones de inversión son responsabilidades de finanzas, pero también hay un lado emocional, a veces en esas decisiones de inversión, y no racional, ¿no? Que debería ser, desde luego. Sabemos nosotros en la teoría que debemos de formular adecuadamente una planificación, un flujo de caja descontado, tener un costo de capital, las fuentes de financiamiento, pero ese costo de capital lo construimos real, lo que exige el accionista. Yo he tenido, dentro de la experiencia de la revisión de modelos financieros de proyectos, de organización de empresa, en el cual la formulación del rendimiento que exige el accionista no se considera el tamaño de la empresa, no se considera el riesgo propio por el desconocimiento, ¿no? Comencé un proyecto de truchas, y la verdad que nunca estuve en el proyecto de truchas, de la siembra y cosecha de truchas, y exijo un rendimiento de alguien que sí está en ese sector hace unos 15, 20 años, que puede ser un 12%, y exijo similar rentabilidad. Pero nunca he estado en ese sector. Entonces, para mí es clave, dentro de los elementos de la planificación de un proyecto de inversión a evaluar, para mí es clave la formulación del costo de capital, ¿no? Del WACC, que sabemos, pero lo que exige el accionista. Visto desde un lado así súper, digamos, teórico, el WACC o la tasa de descuento suena realmente súper complejo, y en realidad son muy pocas las empresas que lo terminan utilizando, ¿no? Porque al final dices, claro, ¿para qué voy a hacer una valorización de mi empresa? ¿Para qué voy a agarrar una tasa de descuento? ¿Para qué voy a entender si mi empresa vale 100, 200, 300? Pero en realidad subestiman la herramienta, y es una herramienta, más allá de hacerlo cuando te toca la necesidad, ¿no? De repente, oye, sí, es un buen negocio, y te toca la puerta del competidor y dices, ¿sabes qué? ¿Verdad? Lo estás haciendo muy bien, quiero sacarte de la cancha, ¿no? Y ahí uno ya corre y hace la valorización. Pero si uno lo hace preventivamente, y lo hace un poco como lo que tú mencionas, Julio, o sea, en realidad entender desde el ángulo de, ok, ¿cómo puedo usar esta herramienta para entender bien si mi tasa de descuento es 15, 20, 25, 10, 5, ¿no? Entonces, a ver, la tasa de descuento, y lo mencionaste tú también al comienzo, tiene un componente de que si yo me siento con ustedes, imagínate, ustedes todos son parte de una empresa, ¿ya? Y yo voy a evaluar directamente cuál es mi percepción de que ustedes qué tanto conocen su empresa. Vamos a conversar tranquilamente. Después de esa reunión, yo voy a tener claro a nivel de si ustedes tienen un plan de negocios, si ustedes tienen realmente claro cuál es el enfoque de los próximos 12, 18 meses. Ni siquiera les estoy mencionando los 5 años, porque mucho suena a veces, oye, yo hago un planeamiento estratégico de 5 años y lo meto acá, ¿no? En mi Excel, y sale bonito, que voy a crecer, no sé, 30, 90%, y regresan luego a qué tasa lo descuento. Entonces, la tasa de descuento, uno de los factores clave es la claridad que tú puedas tener sobre tu negocio. Porque si el inversionista que va a entrar a tu negocio, por el cual obviamente tú valorizas, comienza a identificar que hay riesgos que tú no estás ni siquiera viendo e incorporando, yo lo que voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a subir la prima de riesgo, porque acá no hay certeza realmente de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, estás entrando a vender panes cuando ni siquiera sabes cómo se elabora el costo de producción de la harina, ¿no? Entonces,
Creo que el principal aspecto para poder comenzar a disminuir tu costo, digamos, ponderado de capital, vendría a ser que tengan esa planificación aterrizada. Aterrizada no significa a nivel de, yo sé mi negocio, pues, ¿no? O sea, oye, Julio, no me vengas a mí a decir que no sé manejar mi negocio. Créanme que cuando uno se sienta y le dice, cuéntame tu negocio, y lo cuestiona, se desmantela. Se desmantela en el sentido de muchos empresarios son de intuición, de olfato. No, Steve, ¿sabes qué? Mi olfato me dice que esto es a ganador. Este es caballo 10, ¿no? Caballo 10, y es como que ni siquiera sensibilizado realmente, ni siquiera sensibilizado una proyección sencilla de los ingresos que eso te podría generar. Simplemente sabes que vas a invertir, no sé, 50.000. Es válido también que en un momento se considere una visión estratégica, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso de un cliente que dirige o tiene productos, perdón, como resonancia, radiografías, y tiene una proyección que dentro de 10 debe tener un centro médico, ¿de acuerdo? Y él ha aperturado un negocio en paralelo, pero sin una proyección financiera. Yo llego después de que él ya hizo toda esa proyección, ya construyó el predio, ya tiene incluso los servicios, y le dije, ¿y cómo financiaste esto? Con caja propia. ¿Y cuándo te va a generar? No lo sé, solo tengo una visión de futuro que yo quiero formar mi clínica. Y entonces, su modelo era emocional, yo digo, que quiere comenzar a conocer el servicio de odontología, vamos a decir, medicina general, etcétera, para que cuando llegue el momento pueda conocerlo. Es otro feeling, ¿no? Es una personalidad muy de campo, yo digo muy campo, muy operativo, pero tiene una visión. Y ahí es cuando entramos los financieros para poder aterrizar y decirle, oye, estos números probablemente no estén dando los beneficios, y formulemos una planificación por pasos. Ahí yo creo que acá nadie me va a dejar mentir que ¿cuál es el principal estrés de cualquier empresario, de cualquier negocio? Yo creo que es la línea principal, ¿no? Las ventas, el crecimiento de ventas. Entonces, pero las ventas que se hagan efectivas en casa. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Las ventas que se hagan efectivas en casa. Porque el detalle está en que uno no mide eso. O sea, uno normalmente simplemente dice, yo tengo que invertir. Si yo no invierto, no crezco. Y la ansiedad por crecer le gana más a ser meticuloso o detalle. Realmente esta inversión, este gasto te va a generar por... Vamos a pensar un número más grande, ¿no? Porque números pequeños a veces, claro, uno puede arriesgar más, pero digamos, esta es una inversión de $200.000 que me va a demorar de repente 3 años en regresar. Tú has previsto realmente, haciendo esta inversión, tomando dinero que de repente te vas a tener que financiar, cómo la operativa de tu negocio va a subsistir estos 3 años, con el asterisco de si es que no crece, si el crecimiento no viene, porque a veces uno subestima, ¿no? Yo invierto, yo voy a hacer 10 vasos más, porque vendía 3 vasos, ahí me pedían 2 vasos más. Pero claro, de repente estábamos en una época de gobierno donde todo era bonanza económica, los metales arriba, cae una desaceleración económica a nivel global y te va a afectar los próximos 2 años. Eso de ahí, les digo en sencillo y en concreto, es una quiebra de compañía. Es muy probable que esa empresa tenga que decirle a los bancos, tenga que decirle a sus inversionistas, señores, hemos quebrado y tenemos que ver una reestructuración. Que acá en el Perú, a diferencia de Estados Unidos, una reestructuración en Estados Unidos es mucho más interesante porque hay muchas más herramientas para reestructurar. Acá, la verdad que te genera mucho perjuicio, mucho tema reputacional, por eso muchas de las empresas son familiares y es probable que si tú quieres una empresa, ya ningún banco en tu segunda empresa o en tu segunda idea te pueda dar el financiamiento. Pero regresando al punto central de lo que tú mencionabas, Julio, más allá de invertir por crecer, es invertir para saber dónde se va a generar ese rendimiento, ese retorno, ¿no? Que no puede ser necesariamente a 1 año, puede ser a 2 años, pero hay que tener claro, o sea, digamos, te voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que me parece genial, es una empresa que analizamos que hace joyas, pero joyas no de lujo, sino a nivel medio, las típicas joyas que son bañadas en plata, detallitos que te puede costar un regalo 100, 150 soles, ellos tuvieron unos cambios fuertísimos en los últimos 4 años, ya nosotros estamos con ellos desde el último año. Entonces, ellos lo que habían estado haciendo, sin medir con certeza, es cambiar el tipo de producto que vendían. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el tipo de producto que vendían
digamos, le generaba poco margen, ¿ya? Pero en realidad no era así, pero no lo tenían tan claro, cambiaron el producto. Luego, la segunda conclusión fue, no crecían a nivel de línea principal, que dijeron, vamos a invertir, vamos a abrir nuevas tiendas. Tenían 3 tiendas anclas, tenían en el Salaberry, Mall Plaza, en el Jockey y en un Falabella, creo que el que estaba en San Isidro. Abrieron 2 tiendas más. Las ventas crecieron, pero la parte de la utilidad operativa, ¿no?, se achicó tremendamente. Entonces, al día de hoy, ella, porque es una mujer como dueña, me dice, Steve, yo no entiendo, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, por dónde yo hice la inversión, yo veo que hay crecimiento en primera línea, pero el margen de la utilidad neta prácticamente se ha fumigado. Entonces yo lo que le dije, lo que pasa es que acá se hizo una inversión sin tener en consideración lo que te puede estresar la cadena operativa tener otra tienda, porque como todo digamos, en esta vida, tú tienes una capacidad máxima también de operar con un equipo. Ella no había medido ese otro factor, ¿no? El hecho de crecer 2 tiendas de golpe con un equipo igual, te vas a saturar. O sea, ella estaba al borde de la saturación. El recurso humano, ¿no? Que dentro de lo que estuvimos conversando para esta cita, bien mencionabas tú que el recurso humano es muy importante, ¿no? Yo lo he visto en crecimiento de empresas, cuando estuve en una empresa, digamos, con una facturación media, digamos, una mediana empresa, y fue adquirida por un corporativo multilatina, y todos no estuvieron, digamos, a la altura, por decir, dentro de la responsabilidad. Entonces el equipo humano es importante para ese crecimiento. También, desde luego, las capacidades que ya las áreas den a nosotros como participantes de una empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Julio, porque yo diría que así son, mira, yo tengo 17, claro. Hace 10, 12 años yo he visto el cambio más fuerte a nivel estructural, desde mi vivencia, en cómo se compenetran los equipos humanos a incrementar o a disminuir el valor de una empresa, ¿ya? Y va a depender muchísimo también si el corporativo o la gerencia tiene esto claro. Porque muchas de las veces, sobre todo en empresas más tradicionales, más familiares, no se tiene esto claro. O sea, ellos todavía están más como en la transición con el modelo de, oye, acá, solamente nos ha tocado, Julio, cuando uno practicaba y de repente te pagan hasta migajas, pero tú practicabas porque realmente querías ese conocimiento, porque sabías que lo necesitabas, porque necesitabas ser más competitivo, ¿no? Correcto. Al día de hoy es al revés, ¿no? Al revés, o sea, que tengas a alguien que realmente quiera dar ese nivel de entrega, tienes que buscarla y también el proceso de selección ha cambiado. Antes era el intelecto y las aptitudes o las capacidades, ¿no? Ahora, en realidad, más te paga el retorno hacia la empresa buscar gente, obviamente de intelecto, o sea, técnico, pero con mayores aptitudes, con aptitudes que realmente puedas desarrollar, porque al final hay 2 palabras claves que a mí me gustan mucho, la eficiencia y la eficacia. La eficiencia y la eficacia se traduce en un modelo de valorización de las empresas en mayor productividad. Si hay mayor productividad, ¿qué quiere decir? Que esa persona, en su sola posición, de repente te está generando dos recursos humanos. Si te está generando 2 recursos humanos, eso de repente te mejora un 1% de tu margen, un 2% de tu margen. No sé si la empresa depende mucho del factor humano o depende más de un tema más de producción industrial, ¿no? Pero hasta ese punto, al día de hoy, muchísimas empresas sí ya lo están incorporando. ¿Y sabes cómo se toca ese tema ahí? Con talleres que les enseña a ver a las personas, ¿no? A las mismas personas, los profesionales, cómo aumentar su productividad por un tema propio les puede generar externalidades o consecuencias muy positivas que obviamente la empresa se va a beneficiar, ¿no? Pero la idea es que ese beneficio se quede ojalá más tiempo en la empresa que la persona, pero al final la persona se queda, ¿no? Entonces, estos finales se suman la camiseta, pero claro, son transferibles. En ese momento tú evalúas y dices, oye, me están capacitando para la empresa, pero me voy a llevar esto también, ¿no? O voy a enriquecer esto dentro de mis cualidades, capacidades. Totalmente, y lo hablamos también de cómo ahora eso se compenetra con las palabras famosas, ¿no? O las 2 letras famosas, la IA, ¿no? Y la IA nuevamente entra en el tema de la productividad, y si la empresa realmente quiere aumentar su valorización, tiene que aumentar la productividad, ¿no? Lo que siempre hemos hablado de tecnología. La tecnología está muy involucrada en la IA, pero la IA, mientras que uno realmente, la empresa motive a su equipo a que pueda utilizarlo en sus procesos más allá de una curiosidad pura,
sí genera un desarrollo muy rápido. O sea, nosotros a nivel de ADS4 como experiencia trabajamos como si fuéramos un equipo de 20. O sea, por digamos, el factor multiplicador que tenemos con los procesos de la IA, ¿no? Entonces, sí se puede generar un cambio, sí se puede generar, digamos, este apalancamiento del capital humano, pero está mucho en la visión de la empresa de querer aumentar su valorización enfocado en esta variable que se llama capital humano. Volviendo a estas decisiones de los financieros, ¿no? Decisiones de inversión, que uno de los puntos, de luego que hay varios, pero uno de los puntos es la rentabilidad que puede exigir el accionista. Y de ahí viene otra decisión importante que son el financiamiento. Muchas veces vamos con un financiamiento solo buscando una mejor tasa, pero hay detrás colaterales, cláusulas de no hacer, restricciones no tenemos en cuenta que solo tenemos un banco y solo vamos con un banco. Hacemos adecuada análisis de la tasa, también desde luego estamos en condiciones, y es importante también eso, señalarlo, cómo están nuestras finanzas. ¿Qué podrías ahí comentarnos en tu experiencia? Acá regreso a la filosofía de lo que les comenté al inicio, porque el tema financiero tiene mucho truco y se tiende a ver mucho más complejo de lo que es, pero si uno entiende el concepto de una tasa de financiamiento que es muy parecido a la tasa de capital, solamente que está enfocado en un público distinto. La tasa de endeudamiento está enfocada principalmente en el sistema financiero bancario y, digamos, tus inversionistas, pero la deuda. Entonces, la fórmula es la misma. Si tú quieres enfocarte en hacer una estrategia de cómo bajar tu tasa de financiamiento a nivel bancario, uno, como cualquier cosa, como cuando uno va a la tienda, yo no me compro estos zapatos en la primera tienda que voy, ¿no? Claro, de repente me gustaron, ya los elegí, los vi, y voy a ir a 2 o 3 tiendas a comparar precios, ¿no? Porque por ahí encuentro. Eso es el primer consejo clave. O sea, como dice Julio, no existe un banco al día de hoy. Existen, yo diría, 9 bancos muy competitivos, y existen más, pero 9 bancos muy competitivos, muy serios, que sí van a querer, si obviamente ustedes están en crecimiento y una posición interesante a nivel de estado financiero, van a querer competir por tener la deuda de ustedes, de todas maneras, porque ese es el negocio del banco, tener, digamos, empresas que están en crecimiento y que están haciendo las cosas bien. Y regreso a ese punto, que estén haciendo las cosas bien. Importante, ¿no? La información que... Vale, importante la información que le transmites al cliente. Recuerdo que un prospecto cliente que tuve que trabaja con el Estado, con el Ministerio de Salud, en confeccionar las casacas, los chalecos. Y dentro de las comunicaciones previas me señala, comunícate con el contador para que te presente la información financiera, porque vamos a realizar una evaluación de crédito, de buscar un crédito. Y el contador me dice los estados financieros para el banco, los estados financieros para SUNAT, los estados financieros para la empresa. Yo soy contador de formación, dije, yo no sabía que había tres estados financieros. Entonces, siempre cuando vamos a buscar crédito, ya sea con banco o con otros inversionistas, desde luego que la información debe ser la real y que la otra parte conozca nuestro modelo de negocio. Si la otra parte conoce nuestro modelo de negocio, lo que estás vendiendo es un producto. Estás vendiendo un producto de un proyecto, requieres caja para capital de trabajo, para mercadería, es decir, conoce el modelo de negocio, desde luego que vas a dar el enganche para seguir en la negociación. Seguir una negociación, pero es importante la información. Es importante la información y ser transparente con otra parte. Totalmente de acuerdo, y el tema está en, más que no ser transparente, es si tú, como cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero invertir en alguien de ustedes, lo que voy a buscar es que sean organizados, ordenados, que sean de rápida respuesta, ¿no? Lo mismo el banco, por eso digo acá, el truco es extrapolar las mismas condiciones personales, profesionales y empresariales, porque se repite el patrón. Las finanzas son transversales, básicamente a todo tipo de situaciones, incluso hasta temas de pareja, es una locura, pero bueno, regresamos al tema. Entonces, cuando uno quiere realmente el tema del financiamiento, yo lo que aconsejo particularmente es poder tratar de simplificar esas 3 visiones, ¿no? Porque en realidad sí ocurre más de lo que uno cree, porque hay que ser honestos, la mayoría de las empresas peruanas, no quisiéramos, pero no ocurre, no operan con el 100% de la venta formal, porque hay, digamos, propias ineficiencias del mercado informal,
donde no te van a boletear, no te van a facturar y igual entra tu caja, ¿no? Entonces, ahí ocurre dos cosas. Cuando pasa el grado que la informalidad es muy fuerte, sí yo aconsejo que los estados financieros administrativos son los que van a ser más importantes para lo que conversamos al comienzo, ¿no? Que es el tema de valorizar tu empresa, tomar decisiones de inversión, porque eso es lo real, o sea, lo formal más lo informal es lo real. Luego, si estamos ya viendo acá en el banco, claro, al banco le tienes que dar lo formal, ¿no? Entonces, yo sí creo que no debería haber tanta diferencia entre un estado financiero hacia el banco que un estado financiero hacia la parte tributaria. ¿Por qué? Porque yo sí sobreponderaría más la parte tributaria. Porque al banco le va a convenir también que tú pagues menos intereses, que generes mayor utilidad, ¿no? Entonces, de cierta manera está alineado. Entonces, yo creo que al día de hoy, de esos tres, tratamos de reducirlos a dos, que en el mundo ideal quisiéramos que fuera uno, pero honestamente sí se maneja mucho más como, oye, la parte administrativa para tomar decisiones, para hacer el análisis de inversión con la caja absoluta total, y la parte financiera de cara de cómo podemos seguir mejorando los estados financieros para el banco. Y acá entra el tema que creo que tú lo habías mencionado, el flujo de caja. Sí, importante, ¿no? El flujo de caja, es decir, si va a generar la caja para cubrir el servicio de la deuda. Y ese tema del flujo de la caja. Sobre la canalización, también los colaterales, ¿no? Porque dentro de los fideicomisos del flujo de caja, recuerdo que en un proyecto tuvimos un fideicomiso que nos estaban, además de la garantía de activos, solicitaba también una garantía de flujo, pero no era la garantía propia del proyecto, sino, perdón, no eran los flujos propios del proyecto, sino flujos también de otros proyectos que ya estaban operativos. Es difícil quizás para una empresa poder hacer un project finance, querer separarlo, pero la negociación en la cual, en qué momento liberamos esos activos, también es importante. Ahí es clave lo que menciona Julio, que el día de hoy a veces uno también piensa que el único que te puede dar préstamo es o tu familia o el banco. Y eso es falso el día de hoy. Se ha penetrado muchísimo a nivel global y en el Perú también en, digamos, financiamientos alternativos, ¿no? Esos financiamientos alternativos, algunos requieren colaterales especiales como fideicomisos, donde se ponen garantías inmobiliarias o se ponen garantías de cesión de flujos futuros, ¿no? Es, digamos, el arte de poner la garantía es bien creativo, siempre y cuando haga sentido y sea real, ¿no? Entonces, yo antes de entrar a ese detalle, creo que el punto del flujo de caja, solamente para darles la idea clave en cómo usarlo al favor, es el flujo de caja. A veces uno piensa simplemente en mis ingresos menos egresos y bueno, es lo que sucede, Steve. O sea, no hay más que pueda hacer, ¿no? O sea, tengo una necesidad, un pago, tengo un ingreso, lo registro. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si tú estás recién empezando, 1 o 2 años quizás, porque todavía estás formando el historial de lo que va a ser, digamos, la rutina operativa de la caja de tu empresa. Pero ya una vez que tú tienes varios años, ¿no? La caja se vuelve más predecible. Oye, ¿sabes qué? Yo me dedico, yo hago comercio. Yo importo y vendo acá al mayorista. Entonces, ¿cuántas veces vas a importar, Julio? 1, 2, 3, 4. Genial. ¿Qué fechas? Entonces ya sabes que en 4 tomas vas a tener ese flujo de salida importante. ¿Qué más? ¿Qué más te puede exacerbar tu flujo de caja? Las gratificaciones, alguna bonificación que se puede dar todo en marzo. Ok, entonces en marzo. Todas estas cosas, así bien bonitas, bien sintetizadas al día de hoy, ¿qué permite a nivel de costo financiero? Bajarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, acuérdense ustedes, apagar un incendio que simplemente ver ahí que probablemente puede haber un incendio, pero hay poquito de humo, ¿no? Entonces, si hay poquito de humo, voy, me compro mi balde, le echo el agua, se acabó el humo. Pero si el incendio está bien fuerte, no sé si vieron las noticias alguna vez del Amazonas, ¿no? Cuando el Amazonas se agarra, así le eches agua, la vaina es un desastre. Lo mismo ocurre a nivel del financiamiento. Entonces, si tú tomas una previsión y haces mucha predictibilidad de tu flujo de caja financiero, de tus números financieros, el costo financiero eventualmente va a ser menor, ¿no? Y la otra forma de bajarlo es efectivamente con las garantías en un mercado alternativo, que al día de hoy se llama lo que es crédito privado. Crédito privado,
Crédito privado sencillo es un mutuo. Tú me prestas, yo te presto, ¿no? Y eso va para mi empresa, listo, con algún concepto. Si tú me conoces, de repente no me vas a pedir una garantía. Si me conoces poco, me vas a pedir una garantía de repente de tu inmueble. Pero, digamos, lo que más se utiliza el día de hoy como ideas más creativas para negocios medianos o grandes, efectivamente son los fideicomisos. ¿Por qué? Porque con el fideicomiso puedes manejarlo a nivel multiproyecto o para multipropósitos, ¿no? Entonces, no afectas el flujo de tu operativa regular de la empresa y vas, oye, voy a hacer un financiamiento, ¿sabes qué? Para la expansión de la planta. Y eso va a ir en el fideicomiso, la expansión más esta garantía, y ahí se tiene que regresar al cabo de 3, 5 años. Voy a expandir, ¿sabes qué? Voy a irme a Ecuador. Ecuador, ¿cuánta inversión? Oye, préstame este dinero, vamos a hacer Ecuador. Sí, tienen que darle mucha predictibilidad en los flujos proyectados, ¿no? Para que obviamente haya la seriedad que garantiza a poner. Ese crecimiento es importante evaluar cómo lo financiamos, ¿no? Por ejemplo, un cliente tenía una representación de una marca alemana en el país. Y la marca alemana dice, me voy del país, pero estoy eligiendo a 2 distribuidores. Y el cliente fue elegido como un distribuidor. Por lo tanto, el volumen de venta se iba a incrementar 3 veces lo que tenía. Y era la primera importación, porque todo lo adquiría de manera directa, la empresa de Alemania le traía todo, dentro del costo, los costos, tema logístico. No tenía un conocimiento de importación y toma la decisión de importar un stock por 4 meses. 4 meses, 3 veces su incremento. Entonces, los financieros revisaríamos cómo vamos a financiar ese crecimiento. Pero tomaron la decisión de financiarlo con la caja propia. Y eso es lo que ha llevado a esta empresa, que durante todo un año ha tenido la caja en un estrés. Es decir, cada fin de mes sus gastos operativos, todo el apalancamiento operativo era tan alto, y además de esta mercadería que tenía que pagar 3 veces de lo que generaba la venta ese producto, le dejó toda una serie de déficit. Entonces, el flujo de caja es importante, el crecimiento es importante, pero el crecimiento, si lo vas a efectuar con flujo, con caja propia, realmente hacer la evaluación si tienes de esos fondos. Si no, levantar la mano y buscar un financiamiento de tercero. Suele suceder que muchas empresas hacen su crecimiento con la caja propia y luego en el camino se dan con la sorpresa que ya no tiene capital de trabajo. Y ahora lo que sucedió a esta empresa que les menciono fue, ya no tuvo inventario de seguridad y casi pierde el contrato con la empresa de afuera. Entonces, entramos, evaluamos, estuvimos ahí trabajando hasta, bueno, ya ese es un tema puntual, se llegó a generar un crédito para poder encontrar o poder calzar ese déficit, ¿no? Pero el crecimiento siempre debe darse con una evaluación, desde luego, la planificación, pero también cuál es la fuente de financiamiento, si tenemos esa capacidad de poder cubrir ese crecimiento. Ahí quizás complementaría con, si ustedes se conocen y conocen a su empresa, en el sentido de, si yo les pregunto, ¿ustedes cuál es el nivel máximo de endeudamiento que creen ustedes que su empresa podría tolerar sin verse afectada? ¿No? Obviamente es un poco difícil, pero el financiero tiende a hacer sus estimaciones. ¿Para qué? Para estresar ante distintos posibles escenarios, ¿no? Está bien, tú me dices que tu intuición, tu olfato, tú eres acá el que sabe el negocio, metiendo $100 regresan 200. Yo, como financiero, voy a agarrar y voy a decir, si esos 100 no regresa 200, regresa 80, ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿Quebramos? ¿No quebramos? ¿Tenemos que ir al banco? ¿Tenemos que ir con alguien? ¿No? Entonces, esas situaciones logran identificar, y son escenarios que se hacen sencillos en una hoja de cálculo, ¿no? Obviamente hay que meterle mucha racionalidad. La irracionalidad es tener claro, y regreso al tema inicial, ¿no? De cuál es su plan de negocio, 12, 18 meses, con claridad. ¿Por qué? Porque si ustedes no delimitan su plan de negocio, el día de mañana todos nosotros somos muy emotivos. Viene alguien y te dice, oye, Julio, tengo el negociazo, yo sé que tú te dedicas a esto, mira, si tú inviertes en esto acá, ahorita en el norte, es una locura, va a explotar. Lo tiene que ser hoy. Y Julio va a agarrar la emoción, le va a agarrar el corazón, va a decir, esa era la oportunidad que buscaba siempre y... Pero sucede. Sucede. Yo he tenido
he tenido un cliente que tiene 3 colegios en Lima Este, y no sé, le tocaron, como yo digo, los 5 minutos y compró una farmacia. Una farmacia porque dijo que el hermano tenía la vocación, la hermana era la hermana, tenía la vocación y compró la farmacia. Entonces es un tema, como tú dices, emocional, y se presentan las oportunidades que en ese momento ni siquiera evaluó de cómo iba a generar. Hay que estar muy atentos, yo digo también. Y ser siempre, yo siempre soy como, me dicen, no, tú eres el aguafiesta, ¿no? Un poco, digo, no soy el aguafiesta, simplemente digo... Los financieros son claro, los aguafiestas a veces. Alguien tiene que poner un poquito nomás de orden de cómo va a ser esta fiesta, ¿no? Hasta cuándo va a durar, quién va a limpiar, cómo va a ser la situación. Entonces, o sea, sí es muy importante esa previsión. Y es una previsión que, realmente, no es difícil, no es difícil. Lo que sí les digo, y un poco lo que estamos hablando acá, es que, por ejemplo, es muy fácil para un financiero, yo que soy financiero y tú también, si yo les quiero ofrecer algo, por ejemplo un producto de inversión, sé por dónde voy a ir si yo quisiera realmente que me lo compraran. Voy a ir, por ejemplo, por la rentabilidad, ¿no? Esto, oye, invierta acá porque va a ser 15, 20%. Lo mismo ocurre en la empresa, oye, invierte, expande. Es más, yo soy el banco, hola, soy banco ABC, yo te presto, yo creo en esa oportunidad, tú toma el préstamo acá, toma el capital de trabajo, toma tu línea de COMEX, toma toda la línea. Entonces al final el banco también tienen que tener ustedes cuidado que la asesoría que reciben, normalmente cuando no es gratuita, va a tener un trasfondo que ustedes tienen que tener la diligencia de poder en frío decidir si les conviene realmente o si simplemente quieren que tomen otro producto financiero, porque ese ejecutivo tiene metas comerciales de productos A, B, C, D, y no solamente ocurre en la parte del banco, ocurre cualquier persona que se les acerque a ofrecerles algo gratuito, tiene que ustedes tener esa noción, o una inversión, digamos, sin cheque en blanco, es también desconfiar, cuestionar, oye, pero ¿qué pasaría si realmente se complica esta situación? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? No, tú tranquilo, aválalo, Julio. Si lo avala Julio y se va, Julio queda tachado de por vida, ¿no? Y ya se vuelve una historia de resurgimiento de deuda, ya te vuelves ahí un influencer así de... Ahora, el tema de la caja, como lo que mencionaba, ¿no? En cuanto a las acciones de capital de trabajo, las cuentas por cobrar, a veces encontramos carteras que van con 90, 100, 180 días, y cuesta creer de que a pesar de ese plazo todavía tengo una línea de crédito. Sí. O un inventario, productos, ítems que no tienen una rotación, y otros sí, definitivamente otros están generando esa rotación, esa venta en la empresa, pero que debemos de tomar una acción. Debemos de tomar una acción inmediata en cuanto a esas cuentas por cobrar, en cuanto a la línea de crédito, en cuanto a esa falta de rotación de inventario, porque ahí es caja, es renta. Yo digo siempre que es el aporte del accionista que no está generando beneficios. Así que el accionista aporta a la empresa y exige una rentabilidad, y nuestra gestión administrativa, financiera, no está encaminada a esa rentabilidad. Eso es cierto, siempre hay algo por hacer. Eso es falso de que, oye, ¿sabes qué? Los inventarios están ahuesando, las cuentas por cobrar se están dilatando, no hay nada que hacer, eso es falso. Porque, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, al día de hoy, algo que está muy de moda y que ya viene de moda en los últimos 3-4 años es que todo el mundo hace facturas de descuento, ¿no? Lo que se llama factoring, confirming, de todas maneras han escuchado, seguramente se les han acercado y les han dicho, tú tienes una empresa, 2-3 años, dame tu factura, ¿no? Yo te la descuento. Ahí hay un asterisco, nuevamente, acuérdense de... Para ellos les va a convenir porque ellos necesitan ese producto, pero ustedes no necesariamente van a necesitar esa deuda, ¿no? Al día de hoy, así como hay bancos, yo creo que levantas una piedra y hay una empresa que te hace facturas de descuento. O sea, el negocio se ha masificado, ¿no? Entonces las alternativas que uno tiene para hacer la diligencia, para cruzar costos, tu misma situación, puede ser que 3 empresas de factoring, una te quiera descontar a 25, otra 20 y otra 15. Y no estoy exagerando, Julio, esto ha sido... sí. Entonces, es simplemente por la información que reciben y la diligencia que ellos hacen en su proceso. Porque la cuenta por cobrar era la misma. O sea, no es que tú me digas, han descontado 3 facturas, no, es la misma, ¿no? Y el negocio es el mismo. Entonces, esa diligencia está en la cancha de ustedes, ¿no? Y eso también, esos ajustes pequeños, es valor para la empresa. Lo otro que menciona Julio, en el tema de los inventarios, va a depender también de qué tipo de inventario. Si es un inventario, por ejemplo, rápidamente perecible, ahí la gestión ya operativa de la empresa tiene que ser
esto no podemos tener una contingencia más de 30 días de darle la vuelta, ¿no? Pero si es un inventario de repente donde pueda tener una depreciación o un desgaste más modulado, puedes asumir un riesgo más de quedarte con el inventario un poco más de tiempo, pero igual te viene otra necesidad y te dice, oye Julio, ¿sabes qué? Ese inventario no sé qué hacer, pero me lo conviertes en dinero. Ahí, si el inventario tiene una capacidad de guardar algo de valor, lo puedes descontar un poco, lo puedes meter en un fideicomiso o se lo puedes meter en un mutuo como garantía y tomar un préstamo contra eso, ¿no? Y lo que te va a decir la empresa, obviamente que te está dando el préstamo, te va a decir, ya Julio, pero a ver, el escenario estresado de ese inventario me dijiste es 9 meses, ya 9 meses, ya ponemos el préstamo a 9 meses, ¿no? Entonces, sí hay herramientas, siempre hay herramientas. El financiero de la empresa, de ustedes, tiene que tener capacidad de poder darle ayuda a quién, al gerente general y a los dueños. Y eso en el trasfondo es valor para la empresa. Valor para la empresa. Valor para. Ahora, cuando tienes un excedente, hay excelentes empresas que cuentan con excedente en esa administración adecuada. ¿Cuál dirías tú? Sí, claro, tomas decisiones, evalúas, pagar deuda, de acuerdo, la deuda está en un promedio razonable, no debo de pagar deuda. Pagar dividendos, ya cumplí con el pago de dividendos, me queda todavía un excedente, no tengo un plan de inversión de corto plazo. ¿Qué sugieres tú como para invertir esos excedentes en algo de fácil liquidez, de pronta liquidez, digamos? Sí, es una excelente pregunta y toda en realidad esa decisión comienza también nuevamente con tener claridad realmente qué vas a hacer con el dinero, ¿no? Porque muchos de los accionistas se emocionan cuando ya ven el excedente y dicen, ya me resalta el dividendo, ¿no? Y es como que, aguanta, o sea, ¿cuál es el plan del negocio? O sea, a 18 meses vas a necesitar una inversión de repente. Si la respuesta naturalmente sí, porque hay una expansión, porque la empresa está en crecimiento, sacarlo para regresarlo es una pésima jugada financiera, ¿no? Ahí sí ya estás pisando los 3 palitos. Entonces, lo mejor que puedes hacer ahí es efectivamente hacer las inversiones desde la tesorería, porque tú tienes un plan de reinversión, ¿no? Entonces, esas inversiones, la típica empresa lo que va a hacer es un depósito a plazo, ¿no? Básicamente lo pone ahí en soles al día de hoy, que será 2,5 soles, en dólares de repente 1,5 o 2, porque han estado bajando las tasas. Eso es lo mínimo que uno debe hacer, lo mínimo. Y digo porque ese es el escenario con el que nos encontramos siempre. Pero eso es para muy corto plazo, digamos. Correcto. Estamos en mayo, tengo la gratis de julio, ya diga, voy a colocar un depósito a julio, ¿no? Para pagar la gratis. Pero, por ejemplo, en un caso, un estudio de abogados que ya estaba en la segunda generación, la primera generación ya está próxima a jubilarse, y ellos recaudaron, o en el tiempo, ¿no? Recaudaron la caja, o tuvieron un incremento de caja, y dijeron, vamos a invertirlo, porque cuando se retiren los socios, vamos a pagarle una pensión, llamémosle, ¿no? Con beneficios, etcétera, porque son los fundadores del estudio. Entonces, ellos formaron ya una inversión en renta fija y algo de variable. Veías tú entre esos productos. El otro producto que yo he visto mucho en las empresas que están comenzando, o lo he visto últimamente, es en proyectos de inversión, dentro de bonos privados, ¿no? Bonos privados están generando bastante, estamos confirmando acá el equipo de APEF, ¿no? Y rentabilidades interesantes, 20, 22 podría. Sí, a ver, mi respuesta siempre acá va a ser, la rentabilidad es, digamos, y ustedes me van a decir que está loco, ¿no? Pero en verdad, la rentabilidad es lo último que deben ver. Lo último. Lo primero que deben hacer es tener claro el propósito de ese dinero. Si ese propósito va a ser usado a 9 meses, si ese propósito de dinero va a ser usado a 18 meses, si va a ser usado para pagarle una pensión a los accionistas, o si simplemente va a ser como un dividendo diferido, lo que sea. Tener claro ese propósito. Una vez que se tiene claro ese propósito, al día de hoy, ha cambiado muchísimo el mundo de las inversiones. Tú, Julio, hablas efectivamente del segmento de crédito privado como inversionista, te rinde, yo te digo que lo mínimo que te rinde eso es 8. Lo máximo ya el cielo se limita a ir a algunas inversiones 35-40%, pero nuevamente les digo, la inversión más suculenta que se puede ver es porque lleva un riesgo exuberante, que puede ser que lo entiendas o puede ser que no lo entiendas, y puede ser que no lo veas, porque puede ser que no te lo muestren. Entonces, se abre una caja de Pandora en el lado privado donde la diligencia tiene que ser mayor,
Pero yo voy a regresar a la parte más leve, ¿no? La parte, digamos, pública, regulada, al día de hoy sí se puede hacer una gestión de las inversiones, digamos, mucho más rentable. Más rentable en el sentido, si yo mencioné, ¿no? Tasas del 2,5-3% para una tesorería conservador, tú puedes estar invirtiendo en 6, mediano riesgo, y hasta poder dar un 7-8 tomando un poquito más de riesgo, siendo en estructuras o en inversiones públicas y reguladas. La ventaja que tiene la empresa y que no se deben olvidar es que, a diferencia de una persona natural, cuando una persona natural invierte, tiene distinto trato tributario. Cuando una empresa invierte, esos son ingresos financieros y van a tributar bajo la última línea. Entonces eso les abre a la empresa un horizonte, un panorama, un universo gigantesco de alternativas de inversión que puede ser, a día de hoy existen, Julio, 260 estrategias de fondos mutuos. Imagínate, ¿no? Entonces, claro, alguien que no está metido dice 260, ¿cómo me va a masticar estas 260? ¿Para qué decís? Ya, existen ahora servicios como un S4 que te pueden ayudar a simplificar, ¿no? Entonces, simplificar es, al día de hoy existen estrategias muy conservadoras que te pueden rendir 4 a 4,5%, dólares y soles entre 5 5,5%. Tú me preguntarás, Julio, oye, ¿pero qué? Eso lo tengo que dejar, no sé, 9 meses, 9 meses, un año. ¿no? Son estrategias altamente líquidas, porque dentro de la estrategia, como ya el tamaño de esa industria, de esa estrategia es grande, así como cuando ustedes entran y de repente a los 9 meses van a salir, alguien está entrando y alguien les está dando la liquidez a ustedes. Entonces, la verdad que esa eficiencia sí, pero son tasas igual bajas, ¿no? Son tasas que igual por la rápida liquidez, por el bajo riesgo, estamos hablando en un torno de 5% más o menos. Igual es mucho mejor que los depósitos. Tradicionales. Y ya la segunda derivada, que es un poquito más compleja, por ejemplo, que hemos estado haciendo con unos clientes, es abren cuentas de inversión, que les digo, pueden invertir en cualquier lado, abren cuentas de inversión a título de persona jurídica e invierten, aprovechamos todo el contexto de hace un año y medio en letras del Tesoro americano. Letras del Tesoro americano, el gobierno americano, digamos el gobierno supuestamente de menor riesgo, que es la tasa de referencia básicamente de todos los modelos económicos, ahí te pagaba 4,5, cuando acá te pagaban 3,5, ¿no? Y tenías la rápida liquidez, no tenías el problema que el depósito, ustedes saben que si el depósito el día de mañana hiciste mal el cálculo, ¿no? Y ya no lo necesitas para 9 meses, si no lo necesitas hoy, tienes que precancelar el depósito, chavo intereses. En esas letras del Tesoro es básicamente... ¿Es fondo participativo o es puntual? Directo, eso es lo mejor. Entonces tienes control, tienes visibilidad, lo amoldas al propósito, ¿no? Que eso es lo clave. Lo clave del propósito es, yo te he puesto ahorita un ejemplo internacional de una letra del Tesoro, pero les podría haber dicho un bono corporativo de alguna empresa grande, eso te puede estar pagando 6,5% en dólares, ¿no? Entonces hay alternativas. Y si me voy a una complejidad más, existen lo que se llama crédito privado, pero el crédito privado a nivel internacional, estamos hablando de empresas tipo el grupo Credit Corp, que en Estados Unidos son empresas pequeñas, ¿no? Que se financian de manera privada, y ese tipo de financiamiento al inversionista le paga en dólares alrededor de 8,5%. Entonces, existe un abanico de herramientas para maximizar la tesorería, pero donde uno tiene que ser meticuloso es tener claro el propósito y el plazo al cual uno va a hacer. Al cual vas a invertir ese excedente. Correcto. Buenísimo. Creo que estamos ya con el tiempo, ¿no? Sí, ya estamos ya. Vamos cerrando un último tema y ahí pasamos a las preguntas. Es decir, dentro de las gestiones de dirección, ¿no? Estuvimos conversando sobre el capital de trabajo, sobre las cuentas por cobrar, lo que bien señalabas, y también decías sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué manera el impacto en la inteligencia artificial dentro de los procesos también de las empresas puede generar valor a la empresa? Muchísimo, no se imaginan, y lo hablo de una experiencia de los 2 negocios que me ha tocado la suerte de estar, estando y de la mano de los clientes es lo que hemos visto ya. ¿Por qué? Voy a hablar de 2 conceptos que son conceptos administrativos, pero están muy involucrados en realmente términos que también generan mayor valor financiero. Y me imagino han escuchado hablar de lo que es un análisis de matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Puede parecer medio
son leve, pero es muy potente. Es muy potente porque te ayuda a tener la visibilidad de qué está sucediendo, ¿ya? Esa es una. Y la otra herramienta que me gusta bastante es las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso mide, complementa la competitividad que tú puedas tener, pero siendo consciente de. Al final, acuérdense que el truco a nivel financiero, estratégico, de negocio, es ser consciente de lo que está sucediendo en su ecosistema. Porque si ustedes son conscientes, es como, pucha Julio, yo soy consciente que en verdad todas las tardes me como 3 chocolates. Y no sé por qué cada vez corro menos. ¿No? Entonces como que a eso voy, ¿no? A eso voy. Si ustedes están sabiendo lo que está sucediendo Tiene la respuesta ya obvia ahí. puedes corregir y poco a poco corregir. Y ahí lo conecto con la inteligencia artificial. Antes, mandar a hacer ese tipo de procedimientos era una exclusividad y dependiendo de quién te lo hacía no era tan caro, pero podía ser súper caro si activas con una de las top 5 consultoras, ¿no? Pero al día de hoy, una IA, y les digo, nosotros usamos 3 al día de hoy, ya no usamos una, no usamos 3, las 3 que usamos nosotros es OpenAI, que es GPT, usamos Cloud y usamos Gemini, ¿no? Hay N más, pero con esas 3 ya nos manejamos. Con esas 3 nos imponíamos todo eso, ¿no? Entonces sí hay mucha retroalimentación, mucha sistematización de lo que ocurre en los negocios. Y ya no es, oye, vamos a contratar a esta persona para que se encargue de eso, ¿no? Vamos a contratar a GPT o a Gemini a que ustedes busquen, ¿no? Y lo van alimentando. Y luego le van solicitando que lo vaya elaborando. Obviamente, lo que tienen que tener en consideración es que es una inteligencia artificial, no es un ser humano. Entonces va a ser un buen trabajo hasta un nivel de la información que ustedes le han dado a disponibilidad. No vas a ver lo que está pasando afuera, no vas a ver necesariamente cómo realmente afecta el tema político, tantas variables que ustedes deberían irle alimentando, ¿no? Pero el mensaje en concreto es no usar la IA para cosas estratégicas como esto. Disculpen la palabra, pero yo considero que es un crimen empresarial el día de hoy, teniéndolo el recurso a la mano. Y esto regresa al punto inicial de lo que comenzábamos toda la conversación, que es tu costo de capital. Tu costo de capital, la valoración de tu empresa. Dependiendo de ustedes, se enfocan eficiencia, eficacia, productividad, predictibilidad, orden, control. Todo eso va a bajar la tasa de descuento y todo eso va a subir el valor de su empresa. Y quizás, para que entiendan también, ¿para qué sirve eso? Sirve más para ustedes, para tener claro el norte. A veces cuando nosotros hacemos empresas no tenemos claro un norte de por qué crecer, para qué creces, ¿no? Porque naturalmente me han dicho que eso es lo que tiene que hacer todo negocio. De repente no necesitas crecimiento, de repente necesitas eficiencia, de repente necesitas mejorar tus márgenes, de repente ya, si tú creces, tu apalancamiento operativo te juega en contra, porque tendrías que de repente crecer el doble de tu capital humano, ¿no? Entonces, hay todas estas aristas de lo que llamamos, ¿no?, la inteligencia financiera estratégica, cómo juegan, ¿no? Y son varias herramientas que no todo, también nos abrumen, no todo, Steve me está diciendo que, y Julio nos está diciendo que hay que hacer todo en uno, no. Todo va a depender de la etapa, del momento, de las prioridades que ustedes quieran darle a los negocios con los cuales ustedes trabajan, les dan servicio, entre otras cosas. Buenísimo. Tú sabes que yo soy docente y dentro de la universidad cuenta con una plataforma de IA. Tuvimos una capacitación y he creado un asistente virtual que atiende las consultas generales a los alumnos, como debo presentar en qué día el examen, el trabajo, cómo es el trabajo, incluso preguntas como cuál es el tiempo de sustentación. Y realmente, claro, pueden pensar, oye, pero te tomaba quizás un minuto responder, ¿no? Sí, me tomaba un minuto, pero un minuto, otro alumno, ya van ahí por lo menos unos 3 minutos, más el ingreso a la plataforma. Entonces, la inteligencia, a lo que quiero comentar es, simplifica tareas operativas. Lo estoy teniendo con esta experiencia. También dentro de la etapa de consultor que estoy, me ayuda mucho dentro del análisis, que bien señalas tú, pero claro, sabemos nosotros cuáles son el alcance del análisis, cuáles son las pautas a tener en ese análisis. Y ya tienes una ruta del análisis y la complementa, ¿no? Te da alternativas también, te da una visión que probablemente tú estás yendo por un camino, pero la IA te va mostrando también otras opciones que en ese momento le evalúas. Y siempre, claro, tú eres el que lideras dentro de esta, vamos a decir,
coordinación o la relación o la ayuda que tienes con esta IA, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de analogía y las IAs para mí es como, a mí me gusta manejar carros y yo creo que manejo bien, entonces yo veo como, no sé, Gemini es un Maserati, OpenAI es un Ferrari y el otro es un Aston Martin, ¿no? Entonces, claro, yo la primera vez que llego a esos carros, ya que voy a apretar, de repente se me apagó, ¿no? Pero poco a poco lo va agarrando el truco, por ahí que no le meto el pedal, pero va a ir cediendo, ¿no? Y está ahí a disposición. O sea, antes no estaban esos autos así de lujos a disposición, ¿no? Entonces, hay que perderle un poco el miedo porque efectivamente hay muchos procesos operativos que realmente se pueden facilitar. Mucha de la IA se utiliza hoy día en la parte empresarial en temas de marketing y en términos de automatizar la venta o automatizar el prefiltrado de la parte inicial de la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente son preguntas de hola, ¿y qué servicios tienes? ¿No? ¿Y qué hacen? ¿No? Y es las típicas preguntas que de repente nos toma 3 minutos, pero 3 por X, ¿no? Entonces ya ahí se vuelve una suma. Ya se va tomando más tiempo de lo habitual, ¿no? Correcto. Sí, súper interesante. No, tenemos, o sea, hay mucho todavía por explorar en la IA. Por ejemplo, yo estoy en un programa, es como Canadá, es el Centro de Finanzas Internacionales, o Finanzas Corporativas, siempre se me va el nombre, ¿ya? Pero es como si fuese una plataforma, un streaming, en el cual tú tienes una suscripción y tienes como 1200 programas, ¿de acuerdo? 1200 programas. Y dentro de esos tienes programas, por ejemplo, planificación con la IA, análisis financiero con la IA, y todo en Excel. Es decir, ya en las finanzas la IA ya es parte. Es fuertísima. Es parte de, ya, sí. Es fuertísima. Y ahí el elemento clave que yo se lo digo muchísimo a mi equipo y siempre que puedo tener la oportunidad también lo suelto es la curiosidad no mata a nadie. No, por decir no mata a gato, no. En realidad sean curiosos, porque esa herramienta, a diferencia de antes, acaba de salir. O sea, todos casi tenemos el mismo tiempo usando la herramienta, ¿no? Entonces, Efectivamente. es ponerlo No, más. y este año se dijo que va a ser el boom, pues, ¿no? Entre China con Estados Unidos están en esa pelea de quién es el que va a va a ser pionero en la inteligencia artificial. Y eso esperemos, dice, que se vea reflejado en las bolsas. De todas maneras, ¿no? Ya si hablamos de la bolsa, que ese Ya, es un sí. tema así. Hay temas para poder pasional. conversar en otra oportunidad, Sí, y sí, con sí. eso creo que vamos cerrando esta parte del conversatorio para que nos ayuden el equipo si tienen alguna pregunta de los que están presentes, se puedan quizás alcanzarles, les alcanzo el micrófono, desde luego.